¿Podría explicar sus principales contribuciones al campo de la nanofotónica, la plasmónica y los metamateriales? Bueno, pues antes de nada habrá que explicar lo que es la nanofotónica, la plasmónica y los metamateriales, ¿no? La nanofotónica es un área de la física que surgió en los años 90 del pasado siglo, y el objetivo de esta área de la física era intentar controlar la interacción entre la luz y la materia a una escala nanométrica, ¿no? En dimensiones muy reducidas, dimensiones menores que la longitud de onda, ¿no? Eso es la nanofotónica. La plasmónica es una subárea, digamos, de la nanofotónica que se dedica a investigar un tipo de luz, luz evanescente, que se propaga por las superficies de los metales. Y esa luz se llama plasmones. Y por último, metamateriales es un concepto que también surgió a principios del siglo XX, en que la idea era crear materiales artificiales en donde la respuesta óptica de estos metamateriales no venía dictada solo por la composición química, sino por la estructura periódica en que formabas estos materiales. Esos son los, digamos, nanofotónica, plasmónica y metamateriales. Entonces, y digo nuestro porque todas mis contribuciones han sido colectivas, no ha sido simplemente siempre he trabajado en grupo. Nuestra primera contribución estaba relacionada con lo que se conoce como límite de difracción. O sea, cuando, por ejemplo, tú quieres hacer pasar luz a través de un agujero muy pequeño, de dimensiones mucho menores que la longitud de onda, la longitud de onda son 300 nanómetros a 800 en el rango visible, lo que pasa son dos cosas. Primero, que muy poca luz atraviesa el agujero, porque, digamos, la luz no cabe por el agujero, porque su longitud de onda es mucho más grande que el agujero. Y segundo, la luz que sale del agujero, que es muy poca, sale en todas las direcciones. Y eso es lo que se conoce en física, incluso un estudiante de física lo conoce como límite de difracción. Bueno, pues lo que descubrimos junto con un grupo experimental en Francia es que si tú ahora cogías este agujero y le rodeabas de estructuras periódicas alrededor del agujero, tanto en la superficie de entrada como en la superficie de salida, conseguías primero que mucha luz pasase por el agujero, órdenes de magnitud más que la que tienes con un solo agujero, y que la luz que sale por el agujero en la superficie de salida, en vez de salir en todas las direcciones, saliera colimada, ¿no? Como un láser, ¿no? Y en todo este proceso descubrimos que los agentes que hacían que apareciese ese fenómeno eran los llamados plasmones, ¿no? Esa fue nuestra primera gran contribución y que tuvo mucha repercusión. La segunda está relacionada también con plasmones superficiales, y uno de los problemas de los plasmones superficiales, de estas ondas que se propagan por una superficie metálica, es que solo aparecen en el rango visible del espectro electromagnético, ¿no? lo que nuestros ojos ven. Y entonces lo que nosotros descubrimos es que a frecuencias más bajas, en microondas o en terahercios, podíamos crear estos plasmones superficiales o ondas superficiales análogas a los plasmones simplemente corrugando, ¿no? Haciendo una estructura periódica. Si tú recoges una superficie de metal y la corrugas periódicamente, puedes conseguir que haya ondas superficiales que son muy parecidas a los plasmones en el régimen visible. Entonces lo que te permite este hallazgo es llevarte todas las características de los plasmones en el rango visible a frecuencias más bajas, a terahercios, a microondas, a infrarrojos, ¿no? Esa fue la segunda, que está más relacionada digamos, con metamateriales. Y la tercera es más general, es de nanofotónica, ¿no? En estas dos contribuciones, digamos que la luz y la materia interaccionan débilmente, ¿no? Lo que haces es utilizar la materia para modificar cómo se propaga la luz. Entonces nosotros, junto con otros grupos también en el mundo, nos dimos cuenta de que si entrabas en el acoplo fuerte, en estructuras en las que la interacción entre la luz y la materia fuera suficientemente fuerte, en ese momento tú puedes crear cuasipartículas o entidades que son mitad luz y mitad materia, y eso se llaman polaritones. Y lo interesante de estos polaritones es que tú ahora lo que puedes hacer es, jugando con la parte de luz de estos polaritones, modificar la materia. Y esto es un paradigma muy interesante porque puedes, con la luz, modificar propiedades materiales. Y ese es el tercer hallazgo, que es más reciente, digamos. ¿Por qué considera importante promover la verificación experimental de sus aportaciones teóricas? Yo no sé si he promovido la verificación experimental. Lo que siempre, desde que empecé a hacer investigación, siempre me ha interesado, o sea, soy físico teórico, manejo matemáticas, pero siempre me ha interesado conectarme con el mundo real. Es decir, tú puedes hacer física muy abstracta, pero siempre me ha interesado conectarme con el mundo real porque yo creo que es el mejor servicio que podemos dar a la sociedad, que nos paga el sueldo, ¿no? O sea,
estar muy cercano al mundo real, no a un mundo más abstracto. Pero por otro lado, también es interesante que se verifiquen experimentalmente tus ideas o tus cálculos, porque la física es el arte de aproximar. Es decir, nosotros, sobre todo en física de la materia condensada, que es el área global en la que trabajo, lo que hacemos en el desarrollo matemático son muchas aproximaciones, que están más o menos fundamentadas. Entonces, solo la realidad limita tu cálculo. Es decir, tienes que saber si lo que has realizado en tu papel o en tu ordenador está conectado con el mundo real, y la verificación experimental es la que te lo da. Y si no sale esa verificación experimental, entonces tendrás que cambiar tu modelización, ¿no? Y esa conexión entre teoría y experimento siempre me ha parecido muy, muy interesante. ¿Qué aplicaciones destacaría como las más relevantes en cuanto a sensores y dispositivos de comunicación, células solares y reacciones químicas? Bueno, antes de hablar de esas, es interesante, yo creo que es interesante ilustrar cómo se trabaja el proceso entre investigación básica, que es la que hago yo, e investigación aplicada. Y para eso tengo un ejemplo que lo ilustra muy bien. Y es, nosotros en el año 97, ¿sí?, publicamos un artículo en que nos planteábamos qué pasaba si cogíamos un conjunto ordenado de nanotubos de carbono y los poníamos distribuidos periódicamente, creábamos un metamaterial, ¿no? Y descubrimos que este metamaterial absorbía más luz que el carbono, a pesar de que están hechos del mismo material. Tanto los nanotubos de carbono como el carbono están hechos de átomos de carbono. Y simplemente porque estaban estructurados de otra forma, absorbían más luz, eran más oscuros. Bueno, lo publicamos en una revista. Entonces, 10 años más tarde, un grupo experimental en Nueva York, sin contactarnos, hizo la verificación experimental. ¿Vale? O sea que en el fondo tú estás colaborando con gente a la que no conoces, ¿no? Y eso es la ciencia y la física en particular. No solo eso, sino que luego, eso fue 10 años, en el año 2014, una empresa lo que hizo es crear una pintura basada en esos nanotubos de carbono. ¿Vale? Y evidentemente fue un hito mundial porque era el material más oscuro creado por el ser humano, era más negro que el carbón, ¿no? Y un paso más allá es que un artista plástico compró los derechos de esta pintura para utilizarla en arte. Y de hecho tú puedes ir a algunas exposiciones, o como le llaman ahora, intervenciones, en las que tú puedes ver básicamente objetos en los que están pintados con esta pintura negra y parece que está hueco, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo una investigación puramente básica, es decir, pues nada, pues un caso como académico, ¿no? Tú haces, ¿qué pasa si cojo unos nanotubos de carbono y los ordeno? Cómo al final, o sea, las aplicaciones en física aparecen en sitios insospechados, ¿no? Por eso no es una muy buena idea decir, bueno, voy a invertir muchísimo dinero en aplicaciones, porque las aplicaciones a veces salen por donde menos te lo esperas, ¿no? Entonces, volviendo a mi tema, donde realmente sí que se están haciendo aplicaciones y hay grupos en China y en Singapur que están trabajando en ello, es en el campo de estos plasmones superficiales de baja frecuencia, y se están haciendo sensores, se están haciendo guías de onda, ¿no? Pues ahora puedes guiar. De hecho, hay un grupo de investigación en Singapur, lo que ha creado son, basados en estos plasmones superficiales, como una especie de red, donde puedes medir tus constantes vitales, enviar la señal a otro sitio dentro de tu cuerpo, ¿no? Eso es una aplicación que, evidente, es otro ejemplo. Cuando nosotros propusimos la aparición de estos plasmones, no teníamos ni idea que a alguien en Singapur se le ocurriera utilizarlos para este tipo de aplicaciones, ¿no? ¿Cómo nació su vocación por la física? Pues supongo que fue en la adolescencia. Yo tuve la suerte, bueno, la vocación siempre está ligada a que tengas una aptitud buena. Yo era bueno en las matemáticas, ¿no? Y tuve mucha suerte con mis profesoras. Tuve 2 profesoras de matemáticas en el colegio que me inculcaron el amor por las matemáticas, no solo por la belleza, sino que ya desde esos años me di cuenta de que con las matemáticas eras capaz de describir el mundo y el universo que te rodea, es decir, desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿no? O sea, que las matemáticas servían para entender el mundo, ¿no? Y eso, bueno, pues hizo que me metiese en la carrera de físicas aquí en la Autónoma, ¿no? Pero cuando yo entré en la Autónoma no pensaba llevar una carrera investigadora, básicamente no tenía mucha idea. Lo que pasa es que justo durante la carrera tuve bastantes profesores que nos contaban no solo la asignatura, sino la investigación que ellos estaban realizando. Entonces, en ese momento tú te das cuenta que
la física no es una ciencia cerrada, que ya está todo hecho, sino que hay todavía terreno por explorar, ¿no? Y entonces en ese momento es cuando me surgió la idea de hacer una carrera investigadora. ¿Qué aspectos de la investigación en física le resultan más motivadores y cuáles son los más difíciles? Desde el punto de vista más físico y fundamental, a mí lo que siempre me ha interesado, desde que he empezado a hacer investigación, y es algo común en el área de investigación mío, es desentrañar las conexiones que hay entre el mundo microscópico y el mundo macroscópico, ¿no? O sea, cuál es el origen último de lo que podemos ver y medir desde el punto de vista macroscópico, ¿no? Es decir, descubrir las matemáticas que conectan esos dos mundos, el microscópico y el macroscópico, descubrir las matemáticas para luego, una vez que conoces las matemáticas de ese fenómeno, proponer algo nuevo. Eso es lo que me ha motivado más en física. Desde el punto de vista del proceso de investigación, lo que más me motiva últimamente, básicamente, es ayudar a los jóvenes. Es decir, que yo creo que la gente que ya tenemos una cierta edad y que ya tenemos una cierta experiencia, hay un momento dado en que lo que tienes que hacer es básicamente enseñar a hacer física a las nuevas generaciones. Es decir, no tanto enseñar física, porque no les vas a enseñar física, saben más física que tú, sino a cómo se hace física. Es decir, cómo tienes que buscar proyectos ambiciosos, cómo tienes que desarrollar ese proyecto, cómo tienes que aplicar una cierta ética, una ética, no una cierta, una ética en tu comportamiento como investigador, y luego cómo contar los resultados que has obtenido. Eso es lo que me motiva más desde el punto de vista del proceso de investigación actualmente, ¿no? Ayudar a la gente joven. Y el aspecto más difícil es claro, o sea, es la burocracia. La burocracia en estos 40 años de mi carrera investigadora se ha convertido en algo realmente tedioso. Al menos en la Universidad Española, que es lo que conozco, no sé si en otros sitios será igual, pero desde luego la burocracia es tremenda. ¿Cuál cree que es la clave del éxito en la investigación en física? Yo creo que no hay una única clave, ¿no? En mi humilde opinión, yo creo que, bueno, y lo del éxito, siempre lo del éxito y fracaso no está claro, pero bueno, para tener una carrera investigadora exitosa, yo creo que hay tres características, que son la curiosidad, la ambición y la creatividad. Son esas tres claves. O sea, la curiosidad para intentar entender el mundo que te rodea, ¿no? Tienes que tener cierta curiosidad de entender el mundo que te rodea. Ambición, tienes que tener ambición de realmente trabajar en las fronteras del conocimiento e intentar descubrir algo nuevo, ¿no? Tienes que tener una cierta ambición de no hacer simplemente una investigación incremental, sino descubrir algo nuevo. Y, por supuesto, creatividad. Es decir, tienes que tener la suficiente creatividad para intentar explorar caminos que la gente no ha explorado o que ha explorado poco, ¿no? Creatividad, ambición y curiosidad. Y esas tres características, curiosamente, la tiene la gente joven, mayormente. Y por eso, si se analizan los grandes avances en física, lo ha hecho la gente joven, porque combina esas tres características, ¿no? ¿Cómo ve la situación de la física en España? Bueno, en una palabra, estancada, pero voy a intentar desarrollarlo. Yo he estado en el sistema de ciencia español durante los últimos 40 años y evidentemente la evolución ha sido tremendamente positiva, es decir, en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad de gente trabajando. Es decir, actualmente tenemos investigadores y grupos punteros en el mundo, en ciertas áreas de la física, en astrofísica, en física de altas energías, en física de la materia condensada, física atómica también. O sea, sin ninguna duda tenemos grupos punteros en el mundo. La formación que damos a los nuevos físicos también creo que es muy buena, ¿de acuerdo? En las universidades españolas y también en los centros de investigación. Y de hecho yo creo que si analizamos la productividad de la física en España, la comparamos con otros países, saldríamos bien parados, porque básicamente si lo que hacemos es dividir el número de artículos científicos en revistas de alto impacto por el dinero invertido, nos saldría España como uno de los países más productivos del mundo. Dicho lo cual, yo creo que nos falta actualmente un poco de ambición, en el sentido de intentar dar un salto cualitativo, no simplemente ser un país en el que hay buenos grupos de investigación, sino ser realmente un país puntero en física, ¿no? Y para eso, aparte de dinero, que se necesita más dinero evidentemente, yo creo que lo que se necesita grandemente es cambiar la estructura del sistema de ciencia, o de física en particular, en el sistema de ciencia español. Quiero decir que yo creo que hay que cambiar el sistema e intentar fomentar más la excelencia.
Si medimos el número de artículos publicados en revistas de alto impacto dividido por el dinero, pues salimos muy bien. Y quizás dividido por el dinero invertido. Pero no tienes la sensación de ser un país puntero en ciencia. Al menos yo no tengo la sensación de que somos un país comparable, evidentemente no ni a Estados Unidos, ni a China, ni a Alemania, ni a Inglaterra, ni a Francia. Es decir, nos falta un salto de calidad. Es decir, y eso, pues yo creo que, claro, ya después de 40 años soy un poco pesimista, ¿no? Porque he oído a muchos políticos decir que íbamos a cambiar el sistema económico de este país, íbamos a utilizar los fondos europeos Next Generation para cambiar el sistema económico de este país y bueno, no se cambia de un día para otro, es decir, lo que es necesario es mantener un nivel de inversión durante un número prolongado de años y también, y yo creo que eso es lo más importante que falta, es cambiar las estructuras, es decir, hay que fomentar realmente la excelencia. ¿Cómo defendería la importancia de la física para la sociedad del siglo XXI? A finales del siglo pasado y a principios de ese se decía que, bueno, la física había sido la ciencia del siglo XX, pero que en el siglo XXI la ciencia iba a ser la biología, ¿no? Bueno, ya han pasado 25 años desde en este siglo y la física no parece que esté muerta, o sea que ese vaticinio de que la biología iba a ser la ciencia más fundamental. Entonces, si tengo que defender, a lo mejor no sé si está asociado al hecho de recibir la medalla, que tengo que defender la física ante ciertas audiencias, simplemente es un hecho constatable que la gran parte de los avances tecnológicos que ha tenido la humanidad, desde las lentes y los espejos en el siglo XVII, hasta la inteligencia artificial en el siglo XXI, pasando por la microelectrónica del siglo XX basada en la física de semiconductores, se ha basado en física, ¿vale? Entonces, ¿va a cambiar eso? Yo creo que no. Visto como los parámetros que podemos ver en el sistema, no sé por qué eso no va a suceder también en el siglo XXI. Es decir, yo creo que la física también va a ser fundamental en los nuevos avances tecnológicos que van a ocurrir en este siglo. ¿Qué significa la concesión de este premio para usted? Pues, primero de todo, un gran honor. Quiero decir, claro, o sea, es un premio muy prestigioso y la verdad es que ver mi nombre al lado de físicos ilustres de este país, algunos de ellos profesores míos en esta universidad, pues la verdad es que es un halago, es un honor, ¿no? Luego, cuando vas un poquito más, en realidad, aunque es un premio individual, en realidad se está premiando a un grupo de gente, a un grupo de investigación en nanofotónica que yo ayudé a crear hace 30 años y que, bueno, pues ha tenido cierta repercusión en el campo de la nanofotónica. También es un premio, vamos un poco más en una capa más externa, es un premio al Departamento de Física Teórica de la Materia Condensada, donde realizo mi investigación, que es la que me formó como investigador. Y también al Centro de Investigación en Física de la Materia Condensada, el IFIMA, que es un centro que yo ayudé a fundar hace 13 años y que ahora es un centro de referencia mundial en Física de la Materia Condensada. Y, por supuesto, a mi universidad, a la Universidad Autónoma de Madrid. Es decir, yo pertenezco a esta universidad desde octubre del año 1983, es decir, fue fundamental en mi formación como físico durante 5 años y luego durante mi carrera investigadora pues me ha apoyado tanto en mis labores de docencia como en mi investigación. Y desde un punto de vista más personal, es un premio que me hace especial ilusión porque en el fondo está otorgado por tus compañeros y colegas, ¿no? Y siempre es gratificante comprobar que tus iguales, digamos, valoran el trabajo que has hecho y la trayectoria que has realizado, ¿no? Y luego todos estos tipos de premios a trayectorias tienen su cara B, ¿no? En el fondo, si te das cuenta, te están premiando por lo que fuiste, no por lo que eres. Es decir, te están premiando de alguna manera tu otro yo más joven, ¿no? Te están premiando por algo que hiciste hace muchos años, ¿no? Y eso, para una persona que se encamina hacia los 60 años, pues te da un poco de nostalgia y de melancolía, ¿no? De que, bueno, pues parece que tus mejores años en ciencia ya han pasado.